Muy buenas tardes. Quiero dar la más cordial bienvenida a todos los asistentes presenciales y virtuales al seminario La propiedad intelectual en la propuesta de la Convención Constitucional, instancia organizada en el marco de educación continua de la Facultad de Derecho y patrocinada por el Foro Constitucional UC. Esta actividad será inaugurada por el vicerrector de investigación de la Pontificia Universidad Católica y expondrán los exconvencionales Cristina Dorador y Patricio Fernández, junto con los profesores del Diplomado de Propiedad Intelectual, Maximiliano Santa Cruz y Juan Pablo Egaña, a quienes tengo el gusto de presentar a continuación. Pedro Buchon es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y PhD del School of Business Bioscience de la Universidad Reading del Reino Unido. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos de la Facultad de Ingeniería. Fue director y creador del Magíster de Innovación UC. Sus líneas de investigación están enfocadas en el diseño de alimentos, con énfasis en la relación entre microestructura y a los fenómenos de transporte y salud. Cristina Dorador es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, doctora en Ciencias Naturales con mención en Microbiología de la Universidad de Kiel en Alemania y del Instituto Max Planck de Limnología en Plön. Es académica de la Universidad de Antofagasta. Ha investigado los ecosistemas del sistema de salares altiplánicos, demostrando la diversidad microbiana en altas altitudes y las propiedades que las hacen resistentes a condiciones extremas. Es política independiente y fue integrante de la Convención Constitucional en representación del Tercer Distrito, región de Antofagasta. Maximiliano Santa Cruz es abogado de la Universidad de Chile, Master in Laws de la Universidad de San Francisco, director nacional del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, desde su creación el año 2009 hasta octubre del 2018. Presidió el Comité Permanente de Patentes de la OMPI y el Grupo de Trabajo sobre el PCT y fue negociador de los capítulos de propiedad intelectual en varios de los acuerdos comerciales de Chile. Profesor del Diplomado de Propiedad Intelectual UC y del curso de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. Juan Pablo Egaña, abogado de la Universidad de Chile, Master in Laws de la Universidad de George Washington, socio del estudio Sargent & Grant a cargo del Departamento de Patentes de Invención, especializado en los temas vinculados a patentes de invención, secretos industriales y transferencia de tecnología. Profesor del Diplomado de Propiedad Intelectual, LLM de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del curso de Propiedad Intelectual y Transferencia Tecnológica. Patricio Fernández, escritor, estudió literatura y filosofía en la Pontificia Universidad Católica de Chile y posteriormente un posgrado en Historia del Arte Renacentista en la Universidad de Florencia, Italia. Fundador y director del semanario The Clinic. Ha publicado columnas en distintos medios extranjeros, entre otros en el New York Times, y novelas y ensayos, entre los cuales se podrían mencionar Notas acerca del estallido social en Chile el año 2020. Político independiente, ex integrante de la Convención Constitucional en representación del 11º Distrito, región metropolitana. Señor vicerrector, quedamos a su disposición para la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias, María Luisa. Muy buenas tardes. Quiero saludar cordialmente a quienes exponen el día de hoy, a los ex convencionales Cristina Dorador y Patricio Fernández, y a los profesores Maximiliano Santa Cruz y Juan Pablo Egaña, y a quienes nos acompañan virtual y presencialmente en este encuentro de reflexión sobre propiedad intelectual e innovación en la propuesta de la Convención Constitucional, que será moderado por la profesora María Luisa Valdés, a quien también agradezco. La Pontificia Universidad Católica de Chile siguió muy de cerca el proceso de discusión y redacción de la propuesta de constitución de la Convención Convencional, y desde la entrega del proyecto definitivo, el 4 de julio último, ha promocionado la realización de seminarios y encuentros para conocer y dialogar sobre su contenido. Siguiendo en esta línea, desde la Vicerrectoría de Investigación, la cual dirijo, y por su estrecha relación con las actividades que desarrollamos, hoy queremos dedicar un espacio para conversar sobre la protección en la propuesta de la Convención Constitucional de la propiedad intelectual, concepto que incluye al derecho de autor y a la propiedad industrial,
rama del derecho que permite resguardar los resultados de investigación con potencial de solucionar un problema técnico, entendiendo esta expresión en un sentido muy amplio, desde sistemas de enseñanza hasta patentes de invención en diversas áreas de la ciencia. En efecto, la investigación y la innovación que se deriva de la aplicación de sus resultados es la base del crecimiento económico sostenido y de la productividad de las sociedades avanzadas. En ellas se reconoce que el desarrollo de las ciencias, las humanidades y las artes, así como la transferencia del conocimiento que se genera, en sus distintas formas son esenciales para la identidad de un país y para su progreso económico y liderazgo. Si bien en Chile aún no hemos hecho de la ciencia, la tecnología y la innovación un factor sustantivo para el desarrollo de nuestro país, el sistema ha madurado. Hoy contamos con un Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que reconoce estos factores como agentes transformadores claves para que Chile alcance un desarrollo sostenible. La Corfo, por otro lado, ha creado en la última década una serie de instrumentos para facilitar la transferencia de conocimiento desde las universidades y centros de investigación a la sociedad y al mercado, impulsando la investigación y el desarrollo, su valorización, la protección intelectual, la transferencia, fortaleciendo las oficinas de transferencia y licenciamiento y generando incentivos para el nacimiento de fondos de inversión de riesgo. Asimismo, desde el año 2009, contamos con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la INAPI, que fue dirigida por Maximiliano, un organismo público que cumple las funciones de registro, administración e implementación de políticas de propiedad industrial, además de ser el órgano consejero del presidente de la República en estas materias. Esta estructura ha permitido robustecer el ecosistema nacional, ampliando las posibilidades de desarrollo de la población, contribuyendo a la descentralización, democratizando oportunidades, generando las condiciones para un cambio cultural que nos permita avanzar hacia una sociedad del conocimiento. A pesar de estos esfuerzos, y si bien hemos progresado, las cifras que nosotros podemos contabilizar son aún débiles. Solo para mostrar algunos indicadores. Según datos de INAPI, durante el 2010, las universidades en su conjunto solicitaron 54 patentes en Chile, cifra que el año 2015 subió a 140 y ascendió a 187 el año 2019. Con respecto a las licencias firmadas, según la presentación de resultados del Instituto de Oficinas de Transferencia y Licenciamiento del Ministerio de Ciencia, el año pasado, en el año 2015, las tecnologías transferidas mediante este mecanismo sumaron 47, cifra que aumentó a 112 el 2019. Ciertamente son cifras aún muy modestas, que requieren un fuerte impulso, y aquí enfatizo, para lo cual los incentivos y las reglas claras son vitales. Como universidad, hace más de 10 años asumimos un compromiso inquebrantable con la innovación, la promoción de la investigación y la generación de resultados protegibles que pudieran transferirse interna y externamente. Este compromiso se tradujo en la dictación de una serie de reglamentos internos para regular los derechos de los participantes e incentivar la transferencia de la investigación. Esto mediante la distribución de regalías o la participación en empresas spin-off. También hemos creado unidades especializadas para proteger la propiedad intelectual de la universidad y promover la innovación. Surgen así el Centro de Innovación Uceana Cleto Angelini, que impulsa una cultura y un entorno pro innovación y emprendimiento a través de encuentros, construcción de redes y especialmente la promoción de proyectos entre la academia, el sector privado y el sector público. Y la Dirección de Transferencia y Desarrollo, que fomenta la investigación aplicada, identifica los resultados de investigación susceptibles de protección legal y permite la protección a nombre de la universidad para posteriormente transferir esta tecnología a terceros. Hoy con orgullo podemos decir que estos esfuerzos han sido fuente de grandes satisfacciones, que nos permiten avanzar en distintos ámbitos, incluyendo, por ejemplo, el diagnóstico temprano de cáncer, el desarrollo de vacunas, la construcción antisísmica o el desarrollo de software para la educación inclusiva.
Así buscamos mejorar la calidad de vida de las personas e impactar desde Chile hacia el mundo, contribuyendo en el avance de nuestro país hacia una sociedad del conocimiento. Si bien se trata de un esfuerzo colosal, realmente colosal, que implica pensar definitivamente fuera de la caja y tomar riesgos no menores, y cambiar finalmente una cultura, es justamente a través de estos cambios y de estos actos que es posible agregar valor y salir de una economía basada en la explotación de los recursos naturales. Teniendo esto en mente, junto al tiempo que demora esta transformación cultural, los incentivos y la normativa imperante, nuevamente recalco, son clave. Y es en este contexto que nos preguntamos cómo se acoge esta dimensión en la propuesta de nueva Constitución y cuál es la visión que inspira su redacción. Los logros y avances que hemos alcanzado se han obtenido bajo la institucionalidad vigente. Esta contempla la protección constitucional de la propiedad intelectual en su artículo 19, número 25, norma que en diferentes términos fue consagrada en las constituciones de 1925 y 1833. Por lo tanto, genera incertidumbre y queremos entender los motivos que tuvo la Convención Constitucional para omitir lo relativo a propiedad industrial y mantener solamente los aspectos relativos a la protección de derechos de autor. Advertimos, por otro lado, leyendo la propuesta, ¿no es cierto?, que la propuesta de la Convención Constitucional incluye normas sobre el derecho de toda persona a participar de la creación, el desarrollo y la innovación de los diversos sistemas de conocimiento y la transferencia de sus aplicaciones, así como a gozar de sus beneficios. Se le asigna también al Estado el deber de estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la investigación científica y tecnológica. También se le impone al Estado la generación en forma independiente y descentralizada de las condiciones para el desarrollo de la investigación científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico. La propuesta de la Convención Constitucional entrega una ley la creación y coordinación de entidades que cumplan este objetivo, como asimismo la colaboración con centros de investigación públicos y privados con pertinencia territorial, sus características y funcionamiento. Nos preguntamos entonces, ¿cómo debemos mirar el futuro? ¿Alteran estas normas la institucionalidad vigente en Chile sobre propiedad intelectual integrada por la legislación nacional y por los tratados internacionales? ¿Cómo contribuye este cambio constitucional a la tan necesaria generación de confianza para poder producir estos cambios que son de largo aliento? Esperamos que esta instancia en que participan exponentes con distintas visiones permita un valioso intercambio de opiniones sobre un área que consideramos en extremo relevante, no solo para el desarrollo de nuestro país, sino que ciertamente incide en la calidad de vida de las personas y de nuestra población, y que finalmente nos va a permitir transitar esta sociedad del conocimiento. Y quedo muy atento al debate que se va a instalar ahora, a la conversación más bien, y le agradezco a todos su participación y presencia. Muchas gracias, vicerrector, por su introducción. Continuaremos con nuestro seminario conversando con cada uno de los expositores, quienes posteriormente tendrán la oportunidad de una puesta en común entre ellos y de responder las preguntas que pueda formular el público asistente presente y virtualmente. Comenzaré con la exconvencional Cristina Dorador. No sé si la podemos colocar en pantalla. Sí. ¿Completa? Sí. Cristina, como participante activa del proceso de generación de la propuesta de la Convención Constitucional, ¿qué cree que ocurrió al interior de la Convención al discutirse la protección de la propiedad industrial? ¿Tuvo mejor prensa el derecho de autor? ¿Siente que el mundo de la ciencia percibe la propiedad intelectual como parte de su quehacer o como una molestia? Bueno, hola, muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Universidad Católica, a la Facultad de Derecho por organizar este importante seminario. También a todos los expositores que están ahí presentes. Un gusto a ver a Patricio, ¿no? Al profesor Egaña y también a Max y al vicerrector. Para poder conversar sobre esta temática que es muy importante y relevante. Bueno, respecto a la primera pregunta, voy a partir por la segunda.
Yo creo que todos los que trabajamos en investigación en Chile sabemos la importancia que tiene justamente el desarrollo de la investigación en general en todas las disciplinas, y que también esta investigación se vaya profundizando y se vaya extendiendo en distintos niveles, y por supuesto también en temas que son relevantes como la descentralización de la investigación, entre tantos otros. Además, esto mismo que señalaba el profesor Buchón sobre la importancia de agregar valor y avanzar hacia una economía diversa, ¿cierto? Que deja atrás esta dependencia que tenemos con la exportación de materias primas. Para ello es fundamental tener una base sólida de ciencia, tecnología e innovación, y por supuesto promover la innovación en todos los niveles, y las empresas de base científica y tecnológica, que también tenemos cifras muy humildes, muy bajas en Chile. Somos uno de los países de la OCDE que tiene, de hecho, menos proporción de este tipo de empresas en general. Desde el texto constitucional, a ver, nosotros participamos, ¿cierto?, primero de la creación de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Ciencia, Tecnología, Culturas, Artes y Patrimonio, y desde ahí tratamos de incorporar estas temáticas. También la creación de esta comisión fue algo, a esta altura lo podemos llamar un poco anecdótico, porque no estaba dentro de las primeras comisiones permanentes que se había planteado desde la Comisión de Reglamento. O sea, acá hubo también muy buena disposición de los convencionales de la Comisión de Reglamento a acoger una indicación que nosotros hicimos al respecto sobre incorporar estos temas a la discusión constituyente. O sea, probablemente, si es que esta comisión no hubiese existido, tampoco hubiésemos tenido o no hubiésemos tenido derechamente una discusión profunda respecto a las temáticas que ya he mencionado. Ahora, en el contexto explícito, el tema de la propiedad intelectual, nosotros lo abordamos en la comisión desde la perspectiva de los derechos humanos. Es por ello que se incorporan las obras intelectuales en el contexto del artículo 95, ¿cierto?, de derecho de autor. Las propuestas que llegaron, que también en general fueron muy pocas en este ámbito, sobre los temas de propiedad industrial, llegaron a la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces también ahí se vio en comisiones distintas. Y lamentablemente no prosperaron en dichas comisiones. O sea, yo diría que acá no es que haya habido una idea previa respecto a no avanzar en estos tópicos. Yo a esta altura lo veo como, no sé, una suerte de separación del tópico justo que lamentablemente no tenía la misma sensibilidad quizá en la Comisión de Derechos Fundamentales que vio este tema. Entonces, en ese sentido, yo tampoco creo que nosotros como investigadores que participamos del proceso constituyente hayamos estado en contra. Nosotros apoyamos justamente estas normativas en su momento, pero hubo grupos que no estaban de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la propiedad intelectual que queda explícito en la Constitución. Ahí podemos profundizar más o menos sus intereses, pero quiero también notar que esta diversidad de personas que conformamos la convención, también no todas, primero, conocíamos del tema. Nos tocó también hacer mucho trabajo de persuasión respecto a la importancia que tenía para el país incorporar temas de ciencia y tecnología en la Constitución, y también hubo personas que no lo consideraban importante, o sea, derechamente no. Y por otro lado también hubo de cierto sector, algunos convencionales muy específicos, un cierto sentimiento antiacadémico también, porque finalmente este espacio también fue de encuentro, ¿no?, de personas que nunca nos habíamos conversado, nunca nos habíamos encontrado. Entonces, durante este año no solamente tuvimos que avanzar en todos los tópicos que están presentes en el texto de nueva Constitución, sino que además en poder ir afianzando, ¿cierto?, quiénes somos, y también no sé, mejorando las confianzas respecto a cómo nos imaginamos el país del futuro. En ese sentido, quiero recalcar que se hicieron los esfuerzos en su momento. Sin embargo, como acabo de mencionar, esto quedó en comisiones distintas, por lo tanto fue muy difícil abordarlo también desde una perspectiva más integral, como yo creo debió haber sido. Eso. Muchas gracias, Cristina Orador, por
por contestar estas preguntas. Creo que ha quedado, por lo menos en lo personal, quedo muy tranquila que no hay como una verdadera oposición al tema de la propiedad industrial y por lo menos de parte de los investigadores, que son las personas que principalmente son los que en definitiva se ven beneficiados por la protección de estos derechos. Quisiera continuar ahora con el profesor Maximiliano Santa Cruz, a quien precisamente le quiero hacer una pregunta en su calidad de profesor del diplomado y preguntarle cuáles, si lo hay, en su opinión, son los efectos de haber dejado fuera, si es que la propuesta se materializa, de la protección constitucional a la propiedad industrial. ¿Aló, me escuchan? Buenas tardes, y muchas gracias por la invitación, María Luisa, y aprovecho de saludar a mis copanelistas. A ver, yo creo que escribí harto sobre esto en la última etapa de las discusiones de la convención. Yo creo que el que no haya quedado expresamente los temas de propiedad industrial en la propuesta de constitución es un retroceso. Es un retroceso por lo que ya se ha dicho. Este tema ha estado en las últimas 3 constituciones de Chile y no veo por qué debería variar. Creo que no tiene ninguna justificación desde el punto de vista legal, ético, económico e histórico. Además que si uno piensa que el derecho de autor quedó y la propiedad industrial no, creo que es una incoherencia. Y también lo veo como una inconsistencia con lo que está pasando hoy día en el país. Si pensamos que los 2 últimos ministerios que se crearon en Chile son el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Ciencia, a que el presidente ya ha declarado en varias ocasiones de que quiere subir el presupuesto de ciencia y cultura al 1%, no veo cómo quedó fuera la propiedad industrial. Incluso en algún momento iba a quedar propiedad intelectual en general, iba a quedar fuera del texto. Lo contrasto también el tema de propiedad industrial con que en los últimos 4 o 5 meses, los que trabajamos en temas de propiedad intelectual sabemos que se produjeron probablemente los 2 hechos más importantes en propiedad industrial que han ocurrido en los últimos 7, 8 y en ciertos aspectos 15 años. Se aprobó una gran reforma a la ley de propiedad industrial y se aprobó el Protocolo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas. Y esta aprobación por el Congreso se produjo en ambas leyes prácticamente por unanimidad del Congreso. Y por lo tanto, creo que lo que pasó en la convención no se condice con lo que está pasando en el país y con lo que son los deseos prácticamente transversales de los chilenos, que es dejar de depender de commodities y pasar a aprovechar lo que es la sociedad del conocimiento. Ahora, en cuanto a los efectos de esto, creo que hay 2 interpretaciones. Una es que al no quedar la propiedad industrial consagrado en la Constitución, va a ser protegida por simplemente a mero rango legal. Vamos a seguir teniendo las leyes de propiedad industrial, la ley de obtenciones vegetales. Chile es parte de numerosos tratados multilaterales de propiedad intelectual y también tenemos compromisos bilaterales en propiedad intelectual. Esas cosas van a tener que respetarse. Ahora, mi interpretación de lo que va a pasar o de lo que debería pasar es que la propiedad industrial queda consagrada en lo que es el derecho de propiedad del artículo 78 del borrador de Constitución, que consagra la propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Ahora, aun cuando así fuera, creo que igualmente es un retroceso porque si bien propiedad intelectual es propiedad, siempre se han tratado de forma distinta y eso tiene una razón de ser. La propiedad intelectual tiene sus especificidades propias. Nuestro Código Civil distingue entre ambos tipos de propiedades. Ya lo he dicho, las constituciones que ha tenido Chile siempre han hecho la distinción. Todos los países del mundo distinguen entre uno y otro, a pesar de que esto es un sistema. Y por eso la incoherencia de contemplar a los derechos de autor y no a la propiedad industrial. Ahora, el que se considere la propiedad industrial parte del derecho de propiedad del artículo 78, de todos modos tiene un efecto,
Y este efecto yo creo que es que solo se considera la propiedad industrial para marcas, patentes, denominaciones de origen en su dimensión patrimonial y no en su dimensión moral. Y la propiedad industrial, si bien muchos no van a entender esto o no lo tienen claro, es un derecho humano. Sabemos del artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos en su artículo 15. Esos artículos, esas convenciones no hacen distingo entre uno y otro, y la propiedad industrial tiene una dimensión moral como la tiene el derecho de autor. Aquí Juan Pablo, por ejemplo, trabaja en temas de patente muy fuertemente, de las personas que más saben, pero sabemos de que una obligación internacional es que siempre tiene que mencionarse quién hizo el invento, independiente de que este invento pertenezca a la Universidad Católica, a Codelco o a una startup o una microempresa. Y por lo tanto, esa dimensión moral se pierde y no está derechamente en el borrador de Constitución. Ahora, si es que uno pensara que esto va a estar solamente protegido a rango legal, algunos de los otros efectos va a ser de que no va a ser susceptible de la acción constitucional, la acción cautelar que reemplaza el recurso de protección, o que no va a ser parte de un recurso de protección si es que este se llegara a reponer mediante reforma constitucional. Y el otro efecto que veo al no estar la propiedad industrial en la Constitución es que cuando haya que contrastar o cuando haya conflicto entre distintos bienes jurídicos, por supuesto deberían primar otros bienes jurídicos, y sabemos que la propiedad intelectual siempre está en tensión, esto no es ninguna novedad, con otros bienes jurídicos fundamentales, importantísimos, como el derecho a la salud, el acceso a medicamentos, la libertad de expresión, el derecho a la educación, etc. Y por lo tanto, ahí también podría haber un problema. Ahora, yo creo que esto de alguna u otra forma se va a solucionar. Yo creo que el problema de no haber quedado la propiedad industrial en la convención, creo que Don Paladí, creo que es importante, pero lo que más lamenté de todo esto es que esta era la oportunidad para consagrar una cláusula de propiedad intelectual mucho más moderna y que nos hubiera posicionado a la vanguardia en el mundo, que no solamente contemplara a la propiedad intelectual como un derecho de autores e inventores, sino que también contemplara un poco la dimensión más pública de la propiedad intelectual, justamente esta tensión de la que recién hablé, donde se consagrara el derecho que tienen inventores y autores, pero también temas como acceso a conocimiento, etcétera, es decir, los aspectos de balance o equilibrio que siempre tienen que estar presentes en propiedad intelectual. Así que creo que esta oportunidad se desperdició. Yo creo que ojalá, de aprobarse la Constitución, esto se enmiende y terminemos con una disposición aún más moderna de la que tenemos hoy día en la Constitución del 80 o del 2005. Muchas gracias, Maximiliano. A continuación, quisiera preguntarle al profesor Juan Pablo Egaña si, considerando su trayectoria profesional y experiencia en materia de transferencia, tecnología e innovación, ¿visualiza usted posibles riesgos para el ecosistema de la innovación a raíz de la exclusión de la propiedad industrial de la protección constitucional? Gracias, María Luisa, gracias a los organizadores de este seminario por invitarme a participar en él. La verdad que estamos en un ámbito y en un espacio, en un tiempo, ¿no es cierto?, que es bastante teórico respecto a lo que puede ocurrir con esta exclusión de la propiedad industrial del texto constitucional. Y hay una cosa, ¿no es cierto?, que Max esbozó muy bien, respecto a los efectos concretos que se puedan producir desde el punto de vista jurídico o legal. Ciertamente podemos interpretar qué puede ocurrir, con la aplicación de las normas de propiedad industrial desprovistas del sostén constitucional del que han gozado durante tantos años, cientos de años. Y probablemente en ese contexto hay varias interpretaciones plausibles que son adversarias y que podríamos teorizar el resto de muchos años más antes de que se varíe el escenario, ¿no es cierto?, y se modifique la Constitución, o se mantenga, o no se confirme, no sé, pero podríamos teorizar durante mucho tiempo.
Y hay otro, ¿no es cierto?, que es más limitado y constreñido, que fue lo que Max muy bien explicó, y que, claro, uno piensa que no existiendo un sostén constitucional, no tendremos acción de tutela, y se podrá producir, ¿no es cierto?, esta especie de desequilibrio con otros derechos fundamentales con los cuales, evidentemente, la propiedad industrial se tensiona. Pero yo pienso en este punto que hay una primera visión que tal vez es más relevante y que a mi juicio incide y impacta o puede impactar en el ámbito de la innovación. La innovación es actividad humana y que se produce en un cierto contexto, y ese contexto es un contexto cultural. Nuestra sociedad se desenvuelve dentro de ciertos marcos, de ciertos valores y cuestiones que son aceptadas o que son promovidas o que son miradas con un ojo desfavorable. Y claramente, tal como la literatura, el teatro, las leyes también forman parte de nuestra cultura. Y la ley más importante de todas que tiene cualquier nación es la Constitución. Entonces, cuando en la Constitución se ignora la propiedad industrial, bueno, ya es una manta, esta manta cultural, que coloca en un rasgo o en un rango de menor importancia un concepto que antes sí la tenía. En este caso se está privando de ello. Y esto es muy importante. En la literatura, probablemente, no sé si es la obra de Shakespeare, yo no sé, salvo tal vez el Mercader de Venecia, en cuál de sus obras se habla, ¿no es cierto?, de la actividad de los comerciantes, de las personas, ¿no es cierto?, que se dedican a trabajar. Tal vez en una época, ¿no es cierto?, en que, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que los trabajadores, todos tenemos, los trabajadores que trabajamos mucho y harto, tenemos una visión favorable a la sociedad. Tal vez en una época en que tal vez el clero, los burócratas, etcétera, tenían, ¿no es cierto?, una visión más favorable. Cuando eso ocurre, eso impacta también en todo el ambiente. Entonces, cuando la propiedad industrial no se la considera dentro de esta cultura, y particularmente en la piedra fundamental o la más elevada, más jerarquía de la cultura jurídica, que es la condición política, inevitablemente se produce, ¿no es cierto?, un retroceso y algo que puede impactar en el ámbito de la innovación en general. Pero, aparte de esta consideración, aquí lo que más me preocupa a mí es cuáles son las razones. Y Cristina, y tal vez Patricio, por cierto, nos van a ilustrar. Cristina ya nos ha ilustrado y nos dice, y nos comenta, ¿no es cierto?, que no hay aquí ninguna intencionalidad, o por lo menos que ella conozca, de haber excluido la propiedad industrial. Porque hay disonancia entre dos comisiones que tomaron esto, no se pudieron poner de acuerdo, no hay una visión contraria a ello. Pero en esta Constitución pasa algo que es muy paradójico. Por una parte, se incluyen artículos que por primera vez y de manera independiente consagran, dentro del capítulo de derechos fundamentales, el derecho a la libertad de investigación, la misma articulado que citó Pedro al inicio, y en que toman una definición, el artículo 97, número 2, ¿no es cierto?, en que básicamente dicen, ¿no es cierto?, que el Estado tiene el deber de estimular y promover el desarrollo tecnológico y científico en aras a aumentar el bienestar de la sociedad toda. Esa disposición es una disposición que antes estaba recogida en el artículo 19, número 1, que habla del derecho a la vida, el 19, número 10, que habla del derecho a la educación, pero estaban subsumidas en artículos dentro de otros derechos. Hoy día se consagran específicamente y uno debe entender que hay una menor valoración de esto en el texto constitucional. Por otro lado, por primera vez en una constitución se menciona la palabra innovación en varias oportunidades y gobiernos regionales y autónomos, no me acuerdo cómo son, los organismos, ellos también tienen un deber de promover la innovación. Entonces, se eleva por una parte la innovación, pero por otra parte se destruye una unión que todos nosotros entendemos que ha sido la lógica y la que ha permitido, ¿no es cierto?, apalancar o fortalecer el camino a esta innovación, que es la propiedad industrial, que son, ¿no es cierto?, las herramientas legales que estimulan y que promueven la innovación. Esto no es una cosa que esté simplemente advertida por mí, fue, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no es cierto?, tradicionalmente se consideró de esta manera. En Chile es ley desde hace más de 20 años, en el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad, perdón, de la OMC, existe, ¿no es cierto?, esta disposición. Sin embargo, esta unión, que ha funcionado perfecto, volviendo a la cuestión literaria, es como Don Quijote y Sancho Panza, o Don Juan y Leporello, o si queremos hablar, ¿no es cierto?, de ideas animales y seres sintientes, como Tintín y Milú, uno no puede pensarla, ¿no es cierto?, desunida. ¿Por qué la desune la Constitución?
o el proyecto de constitución. Y esa cuestión es una cosa que uno empieza a pensar de que tal vez no es tan simple la explicación como lo que yo pienso, estoy elucubrando, sino que como que hubo, ¿no es cierto? No es que no estoy desmintiendo ni mucho menos, simplemente a uno piensa que tal vez algunas de los convencionales, ¿no es cierto?, tenían una visión que sí había un preconcepto respecto a la propiedad industrial. Y esto no tiene nada de raro. O sea, en una sociedad, no necesariamente en primer lugar tienen que apoyar las tecnologías, el crecimiento de las tecnologías. Hay movimientos y hay personas, ¿no es cierto?, en el mundo que piensan que el desarrollo de las tecnologías ha sido negativo. Y están en una mala luz, ¿no es cierto? Hay personas que piensan, qué sé yo, que los drones, etcétera, ¿no es cierto?, son cuestiones que no se han creado nunca y la tecnología ha disparado en un sentido contrario que no nos está haciendo bien como sociedad. Pero el punto que yo pienso es que debe haber algo, pienso yo, en la propiedad industrial y en el mecanismo cómo funciona, que algo debe provocar una sensación de molestia, porque por algo no es que no hayan agregado algo que se supone que estaba en el ambiente y quisieron consagrarlo, sino que se elimina. Y yo creo que tal vez las palabras claves acá pueden ser comercio, competencia y exclusividades. ¿Y por qué todo esto? Porque esta mezcla es algo que también conspira en contra de los otros valores, viéndolo así totalmente en abstracto y leyendo los textos, decir, bueno, ¿cómo concilio yo exclusividades, que son las de la propiedad industrial y las patentes de invención en particular, con acceso a todos los conocimientos, que son otras de las normas que están acá consagradas? Y yo creo que en ese sentido, entonces, pienso que puede haber habido algo de esto en el minuto que se decide la exclusión de, o que se termina, ¿no es cierto?, excluyendo la propiedad industrial. Más encima es muy raro, efectivamente, como apuntaba Max, de que quede la propiedad intelectual y no quede la propiedad industrial. Si ambas dos, ¿no es cierto?, van de la mano en fortalecer el acervo cultural y el acervo científico y el bienestar de toda una población. Entonces, el tema que me preocupa a mí, ¿no es cierto?, y que tal vez la inquietud que dejo planteada acá, es ¿qué puede pasar más adelante? Porque ¿cuál es la alternativa que nos propone el texto constitucional o cuál es la alternativa que nos propone la doctrina al respecto? Y la verdad es que no parece haber nada allá afuera. Es una especie de salto al vacío. Si no tenemos la propiedad industrial apalancando el desarrollo, ¿no es cierto?, y la innovación, esta yo creo que puede tender a languidecer. ¿Y es peligroso? Pucha, no sé, no tengo idea, no tengo una bola de cristal, pero hay un viejo aforismo jurídico que dice: quien puede lo más, puede lo menos. Y si es que alguien fue capaz, o un grupo, ¿no es cierto?, o alguna mentalidad detrás fue capaz, ¿no es cierto?, de sacar la propiedad industrial de la Constitución, yo dificulto que el hecho de que haya otra disposición constitucional que consagre la propiedad, ¿no es cierto?, respecto, o toda la especie de propiedad, el derecho sobre toda la especie de propiedad, o una que obliga a respetar los tratados internacionales, vaya a ser suficiente para que de alguna manera se mutile, se modifique o simplemente se nulifique el texto, ¿no es cierto?, legal de propiedad industrial. Entonces, creo que hay un cierto riesgo, y no sé si puedo seguir hablando, pero diría que además no le encuentro mucho asunto a sacar esto desde esta perspectiva, porque ni la experiencia comparada, ni la propia naturaleza humana puede desconocer de que en el controlar el producto de tu trabajo hay una cuestión que es esencial. Países, por cierto, no voy a hablar de Estados Unidos, millones de ejemplos que existen, ¿no es cierto?, que básicamente se estimula el desarrollo tecnológico de un determinado sector promoviendo la exclusividad y fortaleciendo los derechos de propiedad intelectual. Pero lo mismo hace también la República del Pueblo Chino, que digamos está en la antípoda de Estados Unidos y acaba de sacar, en junio del año pasado, la ley que contempla los daños punitivos más grandes por infracción de patente. Y el mismo Xi Jinping, ¿no es cierto?, el tipo habla y dice, el presidente de China, y ha expresado millones de veces que para ellos una cosa que va a permitir que China continúe su desarrollo es fortalecer la propiedad intelectual. Y hoy día son el país que más patente en el mundo. Entonces, tienen la experiencia que son los dos horizontes, ¿no es cierto?, los dos países que están, ¿no es cierto?, los dos países más desarrollados, ¿no es cierto? Y por otro lado, también hay un tema de la naturaleza humana. O sea, todo el mundo en el fondo quiere controlar el producto de su trabajo. No quiere que cualquier persona de inmediato lo tome, lo mutile, etc. Y además también es una proyección de nuestra personalidad. Por lo tanto, parece todo muy raro y parece todo muy inconsistente e incoherente, como decía Max, de que haya quedado la propiedad intelectual y que esta propiedad industrial se haya eliminado. Así que mi temor, no sé mi temor, pero mi preocupación va en ese sentido, que me cuesta creer
por cómo está configurado el texto final, de que aquí haya simplemente habido, ¿no es cierto?, o que haya sido esto simplemente el resultado, nada más que de una cierta descoordinación entre comisiones, y lo que temo, ¿no es cierto?, es que pueda haber, ¿no es cierto?, una tendencia a seguir con esto y que esto también afecte finalmente la propiedad industrial tal como está hoy día consagrada legalmente. Quisiera invitar a todos quienes están asistiendo virtualmente a hacer preguntas por el chat antes de seguir con el ex convencional Patricio Fernández, que va en la misma línea un poco la pregunta de lo que dejó planteado el profesor Juan Pablo Egaña. Básicamente le quisiera preguntar que es precisamente habitual escuchar que la innovación es clave para el progreso económico, pero no existe este mismo consenso, como lo destacó el profesor Egaña, respecto a su protección legal cuando es procedente. En su experiencia como escritor, fundador de un semanario y ex convencional, ¿por qué cree que existe este juicio negativo hacia la propiedad intelectual e industrial especialmente? ¿Es fruto del desconocimiento o a su juicio existen razones válidas? Gracias. Hola, buenas tardes. A ver, es rara mi participación acá, voy a decirlo por qué, digamos, porque lo primero que tendría que decir es que concuerdo con todos los comentarios que se han hecho a propósito de la importancia de la propiedad intelectual, de la propiedad industrial, y de lo feliz que hubiera sido que quedara establecida en la Constitución. De hecho, intenté, digamos, cuando no hubo ahí tendríamos que conversarlo más largo con Cristina, pero al no aparecer una propuesta desde la Comisión de Sistemas de Conocimiento, Cultura, Ciencia, conjuntamente con la del derecho de autor, que voy a contar qué es lo que yo percibí efectivamente como conflicto ahí, intenté incorporarla vía derechos fundamentales junto con Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención. Por razones procedimentales, que sería largo y tedioso explicar aquí, para que eso hubiera sido posible incorporarlo, se requería la unanimidad, digamos, de la gente de la Comisión de Derechos Fundamentales, y para entonces ya el sector de derecha estaba peleado con las posibilidades de la Convención y no quisieron apoyarlo. Esto para decir que aquí en realidad se mezclan muchos elementos que llevan a entender por qué uno podría desear que esto se corrija. Y otra, antes de seguir como con la crónica de esta historia, de esta mala idea anunciada, digamos, decir que esto es lo que hace para alguien que es partidario del apruebo, con mucha convicción como yo, hace entender esta parte del proceso como una parte de un proceso no terminado. O sea, aquí todavía falta. Y son variados los temas en los que falta la construcción legal de algunos aspectos y en los que falta el mejoramiento y la corrección de otros. Y yo creo que eso es importante entenderlo así, y podría desarrollar cuál es el acuerdo fundamental que creo tan importante conservar, cuidar y mantener de lo hasta aquí realizado. ¿Hay más que un simple malentendido? Sí. Habían sectores en la Convención para los cuales esta, por así decirlo, era algo así como la cara de los poderosos del derecho, de los derechos intelectuales. Algo de eso había. Mundos que hubieran, incluso en el mundo frente amplista, por ejemplo, han tenido ellos personajes que son relevantes en su interior, que han escrito cuestionando o de alguna manera matizando la importancia de estos derechos a propósito de un posible nuevo estadio de desarrollo en el cual debieran ser compartidos los bienes de la inteligencia, pongámoslo así. Efectivamente, a mí me resulta incoherente con las pretensiones de desarrollar una economía del conocimiento
de salir de conceptos que resultan para algunos tan molestos como una economía extractivista, como una economía basada solo en recursos naturales, el no percibir la importancia fundamental de afianzar el valor de esos conocimientos para generar seguridades que promuevan sus inversiones y la dedicación a ello. Cristina lo debe conocer muy bien por el ámbito científico universitario. Lo que dice acá la Constitución en otros artículos, como el 97 que ha sido citado, que es uno de los artículos provenientes de la Comisión de Sistemas de Conocimiento que a mí más me entusiasma, que es justamente el enfatizar la importancia del desarrollo científico, vendría muy bien acompañado con algo tan importante como consolidar la defensa y protección de esa propiedad industrial. Supongo, me tocó en su momento, mientras algo de esta discusión acontecía en esa comisión, llamar a algunos para que le pusieran más pino, digamos, en esta dirección. Y se le cedió de alguna manera, como que se le hubiera cedido esta preocupación a un sector político. Y por eso llegó la propuesta más bien como indicación y no como propuesta de la comisión. Y después, cuando aquí hubo la posibilidad de repararlo, hubo otro sector político que por razones de cálculo político prefirió no apoyar la posibilidad de reincorporarlo. Entonces, ¿qué hay acá? Hay efectivamente algunos que sospechan de esto. ¿Bajo qué criterio? Bueno, los que decía como de socializar, digamos, conocimiento, como de socializar los réditos de ese conocimiento, en muchos casos, en el ámbito de la salud, en el ámbito del conocimiento, que no quede preso de solamente un interés económico o un propietario, algo que puede servir al bienestar de la humanidad toda, digamos. Pero yo supongo que esos también habrá otros modos y otras maneras de irlo reparando, porque la búsqueda de el que alguien dedique su vida, por ejemplo, a descubrir un algo, difícilmente podrá hacerlo si no hay algo que justifique o que avale esa inversión y esa dedicación. Razón por la cual este es un gran móvil, la seguridad de esto, para la generación de inteligencia. Ahora, ¿son mayoritarios o no mayoritarios? Voy a tenerme ahora los temores de Juan Pablo Egaña. Había una fuerza inmensa al interior de la convención que combatiera esto, capaz de contrarrestarlo en el desarrollo democrático que nos queda por delante en esta constitución. Yo nunca lo vi. Y por eso es que aquí hay mezcla, hay esto, para contarlo bien, y si somos honestos en ese relato, tiene de múltiples ingredientes. Solo malentendido no, había voluntad, hubo sectores que intencionalmente esto no los motivaba, digamos, para no decir que se volvían reactivos a esto. Los hubo. Hubo espacios en los que se pudo arreglar y por razones, como explico ahora, ya de otros intereses políticos no se llevó a cabo y no se contó con quienes podrían haber ayudado a llevarlo adelante. También hubo de eso. Al día de hoy, creo yo que hay voluntades para mejorar esto y repararlo. Sí, este es uno de los temas que ha aparecido además dentro de los temas acordados por los mundos políticos de los poderes constituidos para incorporarlo a a un primer lote de reforma. Me alegra a mí, a diferencia de otras voluntades, de otras miradas, de los que fuimos convencionales, el que participen el resto de los poderes constituidos en la continuidad de este proceso constituyente, a mí no solo no me molesta, sino que lo deseo. Entiendo que en esto consiste el proceso y el camino reformista y de avance, y desearía incluso que esas propuestas de reforma de los poderes constituidos se plebiscitara
así tuviera los 2/3. Soy de los que, lejos de ver en los referéndums candados a la reforma, ven enormes espacios posibilitadores, coherentes del funcionamiento democrático del proceso y participativo, que es algo con lo que creo que nos vamos a tener que ir acostumbrando en la democracia por venir. Uno de los grandes aportes, creo yo, y progresos que hay en esta propuesta constitucional tiene que ver justamente con los espacios de democracia directa, de participaciones ciudadanas, de iniciativas de ley, de iniciativas de derogación de ley, de iniciativas de reforma constitucional, de referéndum, de consultas, etcétera, a niveles locales, y por lo tanto creo que esto es una manera de avanzar en esa construcción. No sé qué tanto más tengo que decir, porque quisiera que esto se mejorara, se reparara y sí estuviera protegido con los mejores estándares internacionales. Muchísimas gracias a todos los expositores. Quisiera dar un espacio, no sé si quieren ustedes hacer alguna puesta en común, algún comentario respecto de sus respectivas presentaciones, opiniones, o pasamos directamente a las preguntas del público. Si me permite, María Luisa. Max. Mire, yo soy testigo de que Pato Fernández y Gaspar Domínguez hicieron un esfuerzo enorme por incluir el tema de propiedad industrial en el borrador, ¿no? Y eso se lo agradezco. Ahora, por las razones que decía Pato, esto no prosperó, lamentablemente. Ahora, quiero llamar la atención sobre un tema que es muy importante, y los que me conocen saben que yo tengo tatuado en el corazón, en la cabeza y en la guata el punto del equilibrio. Y hemos hablado mucho, ahí Juan Pablo se ríe, pero es verdad, hemos hablado mucho de propiedad industrial, pero poco de derecho de autor. Y según veo las cosas, hoy día tenemos una constitución que consagra los derechos de autor, la constitución del 80 o del 2005, que consagra los derechos de autor, pero hace referencia en ciertos aspectos al derecho de propiedad. Y ese derecho de propiedad establece que la propiedad tiene ciertos límites. Y sabemos que tanto la propiedad industrial como los derechos de autor admiten muchos límites, entre otras cosas, exclusiones a la protección, es decir, cosas que no pueden ser protegidas, y cómo en ciertas ocasiones uno puede usar derechos exclusivos de terceros por razones de política pública. Ahora, como quedó el párrafo de derechos de autor en el proyecto de nueva Constitución, es un derecho de autor absoluto y que no admite limitaciones. No sé si me explico. Es un derecho que, si es que uno tiene una interpretación estricta de ese párrafo sobre derechos de autor, que muy bien lo pelearon los artistas y autores, ahí me saco el sombrero por ellos, quedó como derechos absolutos. Y esto refleja, por ejemplo, lo que ocurrió hace 12 años con la gran reforma a la ley de derecho de autor, donde muchos de ellos se opusieron a las excepciones y limitaciones que se introdujeron en la ley, por ejemplo, para que personas con discapacidad visual pudieran tomar libros y pasarlos a lenguaje como Daisy o Braille. Ese tipo de cosas, si uno mira lo que quedó en la Constitución, en el borrador de Constitución, no estarían admitidas en el futuro. Así que quería llamar la atención sobre ese aspecto, de que muchas veces por el fundamentalismo de algunos, las cosas salen peor. Y a mí me consta lo que dijo Pato. Yo creo que aquí hay mucho prejuicio con propiedad intelectual, mucho desconocimiento también, lo que decía Cristina, que son cosas muy normales en propiedad intelectual. Pero quiero llamar la atención de que muchas veces por ser maximalista las cosas salen peor de lo que uno quisiera. Muchas gracias. Creo que ahora algún comentario adicional o pasamos a las preguntas del... Hola, estoy levantando la mano. Perdón. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios. No sé, me parece súper interesante este ejercicio de cómo hacer un raconto hacia atrás y mirar lo que pasó en la convención, y claramente tenemos puntos de vista distintos de las posiciones en que estábamos. ¿Ah? Yo creo que acá no existe una verdad absoluta, no, sino que
Es un sinnúmero de elementos en base a la complejidad que fue el proceso constituyente. Entonces quiero aclarar algunos temas. Cuando la Comisión de Reglamento vota los contenidos de cada comisión, el tema de propiedad intelectual queda en sistemas de conocimiento. Y ahí también queda derechos de autor y los temas que nosotros tratamos en la comisión. Y el derecho de propiedad, incluyendo todos los tipos de propiedad, queda en derechos fundamentales. ¿Ok? Entonces, nosotros nos dedicamos a ver eso en nuestra comisión. Lo cual también fue muy difícil. O sea, ustedes supieran lo que costó incorporar las temáticas en la discusión de ciencia, tecnología e innovación cuando nunca habían estado al nivel político que se logró tener en la convención. O sea, es primera vez que tenemos en una constitución el derecho a los conocimientos, esto que es el clásico derecho a la ciencia. O sea, estamos recién incorporando eso a nivel constitucional. Si bien es cierto, estaba la propiedad industrial en la Constitución del 80, no es que acá haya habido un ánimo, como lo han señalado varias oportunidades, de exclusión. O sea, aquí también yo creo que cabe una autocrítica para todo el sector en cómo haber incorporado esta discusión más allá, ¿cierto? Como hablaron recién de fundamentalismo, que tampoco yo, bueno, probablemente esas también son opiniones de cada uno, pero finalmente esto fue un trabajo de persuasión, de conocimiento, de contarle al otro que estos temas eran importantes, dar ejemplos. Y quizá también faltó ese trabajo. Nosotros al final, como bien señala Patricio, se presentó una indicación, la cual yo apoyé y también logramos que varios convencionales la apoyaran, pero también sabíamos que normalmente las indicaciones no eran aprobadas en el Pleno. De hecho, esa indicación, gran parte de la derecha no votó. Estaban en ese rumbo, en esas votaciones, de que simplemente ellos no votaban. Entonces, era muy difícil a esa altura incorporar estas temáticas. Nosotros venimos desde el día 1 incorporando los temas de ciencia, tecnología e innovación. Así que el caballero que comenta ahí también encuentro un poco falta de respeto, porque yo no estoy acá mintiendo ni nada, le estoy contando lo que yo viví en el contexto del proceso constituyente sobre estas temáticas. O sea, ha sido un desgaste tremendo, y acá también un llamado, si es que hay científicos escuchando, falta que la academia, falta que la ciencia se involucre en temas políticos, falta que se involucre con la comunidad, porque si no, no tuviésemos que haber, probablemente esto no hubiera pasado. Pero acá también falta gente. Somos muy pocos en estos ámbitos. Maximiliano ha trabajado desde el ámbito público, lo sabe perfectamente. Entonces, este es un trabajo, quiero señalarlo desde ese punto de vista, es muy, como alguien lo menciona ahí, muy humano. O sea, fuimos 154 personas conviviendo con distintas visiones. El tema, por ejemplo, de la propiedad industrial también generó en algún momento mucha reticencia y rechazo de grupos que creían que con eso se iban a privatizar las semillas, también un tema. O sea, ¿cómo logramos esos diálogos? Hay que conversar. O sea, no podemos tampoco pararnos desde la tribuna y decir el que está al frente está en contra mío y está todo mal, es fundamentalista, maximalista. Eso tampoco es el camino. Si queremos realmente avanzar, tenemos que unirnos en conversaciones que sean también más horizontales. Y eso también es lo que yo comento que aquí ha pasado. Lo bueno es que toda esta base que va a generar un impulso en la innovación, lo que también señalaba un expositor sobre la autonomía regional, eso también va a ser muy importante para lograr tener polos de desarrollo de ciencia e innovación, y eso también va a, por supuesto, empujar el tema de propiedad industrial en distintos niveles. Ahora, como también se señalaba, o sea, si la Constitución, la nueva Constitución es aprobada, también en la misma Constitución hay artículos de reforma, hay artículos de cambio. Así que ese es un poco mi comentario. Yo creo que hay una idea, parece, sobre una cierta extensión, por lo menos desde mi punto de vista no es así. Yo creo que lo que faltó acá es conversación, faltó involucrarse más también. Llegaron, si lo pueden revisar aquí en chileconvención.cl, las normas constitucionales que se presentaron y pueden ver específicamente las que se presentaron sobre este tema, y son muy escasas y llegaron a la Comisión de Derechos Fundamentales. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por esta acotación. Creo que ha clarificado mucho cómo se fue dando todo el tema dentro de la convención. Por supuesto.
no sé si el caballero falto respeto soy yo, Cristina, pero o no, pero en todo caso, bueno, qué bueno que no lo sé, pues no quedó muy claro, pero yo creo que simplemente, y para precisar un tema, la innovación es un objetivo y la propiedad industrial es una herramienta, y las dos han conformado una unidad. Que esta constitución o este proyecto de constitución, desafortunadamente, por lo que tú nos has explicado y por lo que Patricio nos ha explicado, sin voluntad de ninguno de ustedes dos, ha quedado, ¿no es cierto?, desmembrado. Y eso es importante. Ahora, si como Patricio nos cuenta y tú también nos dices, ¿no es cierto?, y que por lo demás lo más lógico, no hay nada muy misterioso en esto, hay sectores de la convención, que es la representativa de lo que es el país, ¿no es cierto?, que están que no creen en esta unión realmente, que no piensan en este propósito utilitario de la propiedad industrial. Bueno, eso desde un punto de vista legal y desde un punto de vista de lo que puede ocurrir más adelante, representa un riesgo, porque ciertamente si esos sectores pueden llegar a estar más representados, ¿no es cierto?, en el Congreso, pueden eventualmente llegar a cercenar la propiedad industrial, porque simplemente hay una cuestión de creencia, que no es fundamentalista, es una visión, y hay mucho escrito también en ese sentido, sin que sea una cosa muy concreta a mi juicio, pero que también podría llegar, ¿no es cierto?, a modificarse la ley de propiedad industrial y eventualmente, definitivamente, Chile ser un pionero, ser uno de los primeros países en que esta unión ya no se concreta, y lo que buscamos por promover la innovación son otras formas de hacerlo y no este sistema de exclusividades que es la propiedad industrial. Eso para mí representa un riesgo y eso es lo que simplemente quería precisar. Yo, José Tomás, no veo ese riesgo por ningún lado. Perdón, Juan Pablo. No veo ese riesgo por ningún lado. Veo una convicción bastante amplia de la importancia de la propiedad industrial. Desgraciadamente en la convención tuvo además atributos propios y características propias, que es importante verlo para esto y para otros varios asuntos. Se origina en un momento determinado del país con una intensidad particular y en buena medida una de sus grandes razones de ser es procesar eso que estaba pasando en el país, y lo hizo, dicho sea de paso. Esto se origina cuando en Chile hay quemas de edificios y saqueos de supermercados hasta en los más pequeños pueblos del país. La convención no se autodesignó, fue elegida por los chilenos. Y fue elegida además en un momento de esa intensidad que evidentemente esa intensidad fue mutando en el trayecto, en la medida en que justamente se procesaba institucionalmente al interior del ex edificio del Congreso Nacional. Eso mismo que se procesó allá adentro cuando sale de las calles es visto además con otra distancia, pero se fue procesando. ¿Y por qué estoy haciendo este recuerdo, digamos? Que olvidarlo es obviar completamente la historia que hemos vivido. Y yo vi y escuché amigos de otros sectores de derecha al final de la convención decir ojalá hubiéramos comenzado así, y no sé si se dan cuenta de lo que decían, que quiere decir, ¿viste que avanzamos? O sea, si efectivamente los países iniciaran siempre sus procesos de mejora al final de un proceso de mejora, digamos, el mundo sería perfecto. Justamente se suben peldaños, se avanzan peldaños. En esas intensidades hubo efectivamente ahí adentro en la convención un tono que se instaló, que no conquistó las normas, porque los 2/3 en ese sentido ecualizaron bien. Pero sí es verdad que hay espacios en los que quedaron sin solución, sin la solución adecuada, o espacios en los que había, yo diría que hay tierra para seguir tratando, buscando y construyendo. Algo decía Cristina de las dificultades que se vivían en ese gran acuerdo que incorporó mundos que nunca habían participado de un acuerdo político,
que llegaron además con causas, con razones de... y esos grupos que venían con causas tenían más costumbre de encarar que de construir en conjunto muchas veces. Y por eso es que acá no hay una onda política que se haya impuesto, esa idea de que aquí hay como una mente, que al comienzo le llamaron Atria, después le llamaron García Linera, después le llamaron Barraza, que cohesionaba y llevaba adelante acá un plan macabro. Cualquiera que con honestidad cuente la historia de lo que se vivió en la convención no va a encontrar en ninguna parte ese cerebro. Lo que va a encontrar es una mega dispersión. Una dispersión que rompió al interior los partidos de derecha, que al comienzo estuvieron partidos y después se quebraron en más, la lista del pueblo que se dividió no sé cuántas veces tomando números distintos, los pueblos originarios que se quebraron a la entrada entre los del norte y los del sur y después se dividieron los mapuches entre sí y después otros varios, el Frente Amplio que en su interior no tenía una cohesión total y tuvo conflictos bien fuertes que se mantuvieron bastante discretos, los mundos independientes se fueron muchas veces desmembrando, al interior del colectivo socialista se vivieron tensiones también muy fuertes, hubo gente que se fue, o sea, al interior del colectivo del apruebo terminó personajes tan curiosos como Logan o Bessie Gallardo, se terminaron yéndose y peleando y armando cosas, o sea, era un mundo en el que yo creo que lo importante de reconocer acá es ese gran pilar de acuerdo que establece en una época contemporánea donde los temas, los grandes temas no son propiedad de un partido, donde están de maneras muy dispersas y donde lo que yo le valoro de manera muy sustancial es que los grandes temas de la contemporaneidad que se vieron en el estallido social están aquí incorporados y no con el volumen que se ganó titulares en los medios, sino a un nivel mucho más sensato, que es el nivel el que alcanzaron los 2/3. Solo un comentario más. Por ejemplo, y lo digo porque sirve entender este mapa general para ver cómo se construye y continúa esto. Es verdad que hubo un cierto maximalismo en la cantidad de temas que se abordaron, pero justamente en cada norma no lo hubo, porque el acuerdo llegaba a un cierto punto que lo entregaba la ley. Ese era el punto hasta el que llegaba el acuerdo. De ahí para allá no había tal. Y eso a lo que ahora algunos le llaman la incertidumbre de lo no terminado es lo más propiamente constitucional que hay, que consiste justamente en dejarle al desarrollo democrático posterior la especificación y la concreción de algo que se establece a nivel de principios. Son muy pocas, yo casi no encuentro normas en las que ustedes podrían encontrar acá la imposición de un sistema cerrado y definitivo. No lo hay en la plurinacionalidad, que está enteramente abierta y entregada a la norma, no lo hay en los derechos sociales, donde en ninguno de los cuales se establece la solución concreta en que se tienen que llevar adelante, en ninguno queda restringida la participación de privados, no hay un ámbito en la Constitución donde algo así se imponga, y por lo tanto, acá creo que tenemos los grandes pilares para seguir adelante con este proceso. Y a mí me parece que aquí estamos hablando un tema donde en Chile vamos a encontrar muchísima más amplitud de apoyo y recepción de lo que podría derivarse de lo que pasó en la convención, producto de todo este cruce de ingredientes que infelizmente terminaron sin este tema bien consagrado. Muchas gracias. Ahora, vicerrector, ¿no?
Una pregunta para Juan Pablo Egaña. ¿Sí? ¿Qué piensas respecto de las normas transitorias que eliminan al Tribunal de Propiedad Industrial y encargan las funciones que desempeñan este tribunal a los nuevos tribunales administrativos? No me parece una buena noticia, María Luisa. Creo que el Tribunal de Propiedad Industrial no sé exactamente cuántos años de funcionamiento tiene como tal. Recordemos que surge de lo que se llamaba antes había una junta arbitral hace muchos años atrás, pero el Tribunal de Propiedad Industrial ha desarrollado una labor muy positiva, creo yo. Tiene un expertise muy significativo y ha ido creciendo y haciendo crecer al país, ¿no es cierto?, en lo que es el desarrollo de la propiedad industrial, sentando criterios, se ha profesionalizado, cuenta en los temas de patentes de invención, que están tan vinculados con el tema que estamos hoy día discutiendo, con peritos ad hoc que trabajan, ¿no es cierto?, y fortalecen su función. Así que yo pienso que todo ese acumen de conocimiento y expertise sería una lástima perderlo. Y en el fondo hay un dicho también gringo, ¿no es cierto?, que dice, si funciona, ¿para qué cambiarlo? Y la verdad que el Tribunal de Propiedad Industrial, en mi concepto, funciona muy bien. Y sería, además, ¿no es cierto?, desmembrar otra parte, ¿no es cierto?, de un sistema que es el de Administración de Justicia y Propiedad Industrial, que a mi juicio funciona con estándares bastante buenos. Así que no creo que sea la mejor cuestión hacer ese cambio que está contemplado en la norma transitoria. Muchas gracias. Max, tengo una pregunta de Claudio Osa, conservador del Departamento de Derechos Intelectuales. Dice, ¿qué opinión tienen sobre el derecho que lo propuesto en el artículo 95 intentó abordar en forma específica los derechos de autor y algunos, no todos, como los derechos conexos? El texto resultante, por una parte, propone que se asegure a todas las personas la protección de los derechos de autor sobre sus obras intelectuales, científicas y artísticas, y por otra parte, en materia de derechos conexos, solo se asegura la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones de conformidad a la ley. Esto significa que además se dejaron fuera de esta norma a otros titulares de estos derechos que son los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión. Si pretendemos desarrollar industrias creativas en Chile y cambiar nuestra matriz productiva, ¿cuál es la lógica que hubo detrás de esta propuesta? Buena pregunta, Claudio. Y también me lo he preguntado. Ahora, yo creo que la explicación simple es que aquí hubo un grupo que fue muy activo y que promovió la incorporación de la cláusula de propiedad intelectual con sus 2 párrafos, cuando en un momento en que todo iba a quedar fuera. Y por lo tanto, lo que ocurrió acá es que un grupo muy bien organizado correctamente abogó por sus intereses y no por el de los demás, donde muchas veces los intereses son contrapuestos. Pero tú tienes razón, Claudio, que no hay razón alguna para no haber para haber contemplado nuevamente una incoherencia, haber contemplado solo uno de los derechos conexos y no los demás que están contemplados en la Convención de Roma. Una convención, por lo demás, que no fue hecha solamente al alero de la OMPI, sino también de la OIT, porque contempla muy fuertemente una visión de derecho al trabajo. Pero estas cosas creo que también van a tener que ser arregladas en el futuro de aprobarse la Constitución. Pero creo que es una incoherencia. Ahora, bueno, aprovecho, perdón, yo creo que estas cosas, como decía Patricio Fernández, estas cosas se van a arreglar. Ajá, y confío también en lo que decía Cristina Dorador, que yo creo que en la medida que se levante ruido sobre este tema, sobre esta omisión que hubo sobre propiedad industrial, estas cosas van a ser solucionadas o enmendadas en caso de aprobarse la nueva Constitución. Yo creo que aquí hay un trabajo más fuerte por hacer de parte de la comunidad de propiedad intelectual, y que en vista de lo que ocurrió, no creo que vuelva a pasar de que nos mantengamos inactivos
y creo que tenemos un trabajo fuerte, o una tarea muy fuerte de socialización y de dar a entender por qué estos temas son importantes y que no benefician solamente a un grupo en medio del otro. ¿Ah? Esto no es solamente un tema de grandes empresas. Sabemos que en materia de patentes el segmento más grande que pide patentes en Chile son personas naturales, son personas de a pie, es la señora Juanita, y en el segmento de empresas, quienes más piden patentes son precisamente las pymes. Y por lo tanto, creo que hay un trabajo que hacer fuerte en materia de la importancia que tiene la propiedad intelectual y que en realidad no tiene un color político. Yo fui testigo dirigiendo INAPI durante 4 gobiernos de que siempre todos los gobiernos fueron muy respetuosos y apoyadores en los temas de propiedad industrial. Y nunca sentí nada en cuanto a que cambiaran criterios, etc. Y siempre lo asimilé muy fuertemente a relaciones exteriores, por ejemplo, donde lo consideraba como un tema de política de Estado, donde habíamos seguido una línea por muchos años y creo que esa línea ojalá se mantenga en el futuro. Esto es un tema absolutamente fundamental. Esto me recuerda, fíjense que todas las constituciones latinoamericanas prácticamente tienen el tema de propiedad intelectual e industrial incorporado a la constitución, pero la constitución estadounidense, y se mencionó acá, Juan Pablo dijo, voy a mencionar a China. China es lejos el mayor solicitante de patentes del mundo, concentra el 45%. ¿Qué pega? Los demás modelos somos nosotros. Solo a él. Bueno, quisiera hacer un comentario en una nota como positiva, referirme a un comentario de Ani Irribarre, y que dice, olvidarlo es olvidar el proceso, no sé frente a qué intervención. Y el desafío de dialogar y escucharse fue inmenso, una tarea titánica y por ello no está terminada. Enfocarse solo en el resultado que yo quiero impide darle valor al proceso del diálogo. El proceso no está cerrado, pero ha sido necesario, nuestro país estaba muy polarizado. Suscribo completamente su comentario y Así se es. agradece. Se me fue la onda, ¿no? Sí. Bueno, yo volví, tiene... Sí, perdón. Yo quisiera para terminar, porque agradecer a los ayudantes del diplomado, Carolina Catalán y Joaquín Hernández, que están aquí por su apoyo en la preparación y realización de esta actividad. También a Daniel Bartlett, que no nos acompaña, pero que es director de Educación Continua de la Facultad de Derecho. Y en el fondo dar por terminado este seminario, que también va a quedar grabado y disponible para que lo quieran escuchar. ¿Lo grabaron? ¿No lo grabaron? Ah. Muy buenas noches. Sí, gracias.